este caso tenemos esta pieza, la tenemos un poco más grande. Esta es escala 2 en 1, igual no tenemos medida, así que las medidas se las vamos a dar nosotros. Una vez que tenemos las medidas, bueno, una vez que ya definimos las medidas, hacemos el dibujo y vamos a cotar. En este caso es 2 en 1, quiere decir que el dibujo ya está ampliado dos veces. Si el dibujo que nosotros hicimos nos dice que está ampliado dos veces, porque acá nos dice que es 2 en 1. Nosotros tenemos escala 2 en 1, tenemos el dibujo que nosotros elegimos la medida y ahora tenemos que cotar en escala 2 en 1. Entonces tenemos que dividir las medidas en dos para ponerlas en la cota. Por ejemplo, yo tengo este eje de simetría, este otro eje acá y este acá. Yo de acá hasta acá tengo 110. Entonces, para poner la medida de cota acá, voy a tener en cuenta que ya está ampliado. Entonces, a los 110 lo voy a dividir en 2 y es lo que voy a poner acá. Me va a quedar en 55. Recuerden, acá tenemos grados. Recuerden que los grados no se modifican por la escala de ninguna forma. Los grados siempre van a seguir siendo, si son 30 grados, van a ser 30 grados por más que sea escala 1 en 1, 2 en 1, 10 en 1, 1 en 10, no importa. Los grados siempre van a ser los mismos. Lo único que se va a modificar es el dibujo, el resto del dibujo. Ya sean círculos, radios, o sea, en diámetros, en radios. Estos, recuerden que es un radio de empalme, igual que los otros ejercicios también tiene un empalme, un empalme entre recta y recta. Los otros dos ejercicios también tienen ese tipo de empalme. Esto lo vamos a determinar como diámetro. Y bueno, la forma más fácil de hacer esto, estas diagonales que tiene acá, es desde el eje de simetría este que está vertical, tiramos una medida, yo en este caso lo hice a 32, tiramos una medida y hacemos una recta. Después, desde este otro que es horizontal, yo en este caso lo tengo como 35, ¿no es cierto? Y tiré esta otra. A donde se unieron esas dos es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer acá. De ahí, esto ya pasa a ser una tangente. De ahí hasta acá. Esto también, una vez que tienen el punto este, para determinar a donde se va a empalmar con el círculo o la tangente, lo van a hacer como en el ejercicio de geometría aplicada de tangentes externas desde un punto P a una circunferencia con un punto O. No sé si se acuerdan. Bueno, porque nosotros vamos a tener un punto y acá tenemos una circunferencia. Nosotros vamos a usar ese mismo método para hacer esta. Y en este caso es lo mismo, lo vamos a tomar como que es desde un punto P a una circunferencia. Y eso es lo que vamos a hacer como tangente. Así que les recuerdo, en este dibujo nosotros elegimos las medidas, en este y en los otros dos también elegimos las medidas, hacemos el dibujo, ya vamos a tener la escala, dependiendo de las escalas que le toque, porque lo van a hacer con número de alumnos, dependiendo de la escala que le toquen. Yo hice el ejemplo en 2 en 1. Bueno, acá está 2 en 1, entonces recuerden que el dibujo ya está ampliado. Entonces, en el momento de cotar, lo que vamos a hacer es dividir en 2 y poner la cota. Bueno, vamos a hacer lo que sería la lámina 6, segunda parte de catación. En este caso, en esta lámina no nos dan medidas. Nosotros vamos a hacer el dibujo con nuestras propias medidas. Y después vamos a cotar en escala, en este caso en 1 en 10 y en este 10 en 1. Vamos a dibujar yo, por ejemplo, las medidas que tomé son entre eje y eje, eje de simetría, entre eje y eje, tomé 90 milímetros.
Bueno, después, una vez que tenemos estos ejes, ¿no es cierto? Vamos a hacer el del medio, el eje de simetría del medio, y a partir de esos tres ejes que tenemos ya vamos a poder dibujar, hacer todo el resto del dibujo. Bueno, en el momento de cotar, ¿no es cierto? Nosotros, como dije recién, a este lo hice de 90 milímetros. Bueno, a esos 90 milímetros lo vamos a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque este dibujo ya está reducido 10 veces. Siempre hay que tener en cuenta eso cuando nos piden un ejemplo, nos piden dibujar como en la lámina anterior, nos piden dibujar en escala 5 en 1, dibujar en escala 5 en 1 y nos dan las medidas. Eso quiere decir que a las medidas para hacer el dibujo la vamos a ampliar 5 veces. En este caso, como no tenemos medidas, las medidas se las damos nosotros armamos el dibujo, las medidas que querramos. Y una vez que tenemos el dibujo, nosotros tenemos que acotar en escala 1 en 10. Eso quiere decir que el dibujo que nosotros armamos ya está reducido 10 veces. Entonces, en el momento de acotar a las medidas, la vamos a multiplicar por 10 y eso es lo que vamos a poner en la cota. Por eso, yo acá tengo 90 multiplicado por 10 me da 900. Entonces yo voy a poner 900 acá. Recuerden, una cosa es dibujar en escala y otra cosa es acotar en escala si no tenemos las medidas, o sea, si las medidas las tenemos que inventar nosotros, hacer el dibujo nosotros con nuestras propias medidas. Entonces en ese caso quiere decir que una vez que nosotros terminamos el dibujo, tenemos que acotar en escala 1 en 10. Entonces quiere decir que el dibujo que nosotros hicimos ya está reducido 10 veces. ¿Se entiende? Dibujar sin medida o acotar en escala 1 en 10 sin tener las medidas del dibujo quiere decir que el dibujo ya está reducido. Vamos a multiplicar por 10. Bueno, en este caso de acá arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a tirar los ejes. Vamos a tirar este a 45 grados. Este eje del medio a 45 grados. Para empezar a hacer el dibujo. Bueno, una vez que tenemos el dibujo armado, las medidas las elegimos nosotros. Nuevamente les repito. Esas medidas las elegimos nosotros. Pero en este caso nos dice que es 10 en 1. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo ya está ampliado 10 veces. ¿Sí? Bueno, entonces la medida la vamos a dividir en 10. A la que nosotros dibujamos, hacemos el dibujo. Y a esa medida del dibujo la vamos a dividir en 10 para luego cotar. Vamos a usar la medida que nos da. Entonces yo acá tengo 13 milímetros. Entonces dividido en 10 nos va a dar 1,3. En este caso yo acá tengo 2 o 20. Dividido en 10 nos da 2. Eso es lo que vamos a poner. Bueno, les repito de nuevo, recuerden, si tenemos que acotar en escala, en este caso 10 en 1, el dibujo que está hecho ya sin medidas quiere decir que el dibujo está reducido 10 veces. Entonces nosotros las medidas para acotar, las medidas que vamos a poner nosotros en la cota, van a ser divididas por 10. En este caso, que es escala 1 en 10, una vez que nosotros hacemos el dibujo, las medidas para acotar la vamos a multiplicar por 10 porque esto nos dice que el dibujo ya está ampliado 10 veces. Recuerden, acotar en escala 1 en 10, un ejemplo como este, acotar en escala 1 en 10 quiere decir que el dibujo ya está reducido 10 veces. Y acotar en escala 10 en 1 quiere decir que el dibujo ya está ampliado 10 veces. Entonces, en este caso que está ampliado 10 veces, vamos a dividir la medida por 10 y eso es lo que vamos a poner acá. En este caso, que es 1 en 10, a la medida que tenemos la vamos a multiplicar por 10 y eso es lo que vamos a poner acá.